Peugeot Ibericar Motors patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más aquí a Carranza 10 con toda la actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Un Cádiz que en el día de hoy ha descansado, segunda jornada de asueto para los amarillos de descanso, y mañana retomarán los entrenamientos ya pensando en el encuentro de la próxima jornada, que será, ya saben, el domingo día 1 de febrero a las 12 del mediodía contra el Marbella de Pablo Alfaro. El Marbella que viene de caer derrotado este pasado fin de semana con el villanovense en el descuento. Gol que veremos enseguida, ese gol junto con el resto de toda la jornada, que nos ha dejado goles muy buenos, algunos de ellos, y también resultados más que interesantes. Enseguida repasamos y nos damos una vuelta por todo lo que ha sido el grupo cuarto de Segunda División B. Pero en el Cádiz estábamos inmersos en un periodo de fichajes. Hay que decir que son los últimos días del mercado invernal y parece que en el club amarillo se afanan en buscar ese jugador o esos jugadores que completen y le pongan la guinda en el pastel que quiere Claudio Barragán. Pero para dejar entrar, primero hay que salir, y el primero en hacerlo ha sido Quique López. Enseguida hablamos de ello porque el jugador salmantino ya no pertenece a la disciplina amarilla. Con el sabor de boca que dejó la victoria frente a la Roda, un partido en el que los de Claudio, bueno, pues se impusieron en un terreno de juego que era la gran asignatura pendiente del conjunto cadista: ganar en campos pequeños, en céspedes irregulares, y el Cádiz lo hizo, ¿no? Lo vimos en 8 el pasado domingo, y la verdad es que vimos cómo el equipo cadista fue de menos a más en el partido, creciendo con el paso de los minutos. Y si es verdad que en la primera mitad vimos alguna que otra imprecisión y quizás algunas llegadas del conjunto manchego, en la segunda parte el Cádiz fue muy superior. Quizás de la primera parte nos podríamos quedar en el bagaje ofensivo gaditano con esta acción de Quique Márquez, cuyo lanzamiento se fue pegadito a el palo. En la segunda mitad ya decíamos que, exceptuando este acercamiento de la Roda, que tuvo algo de peligro, el dominio fue del Cádiz, fue prácticamente cadista durante todos los 45 minutos, y de ahí las ocasiones que se fueron produciendo con el paso de los minutos. Aquí vimos una de Juan Villar, en la que a punto estuvo de convertirse el gol, posteriormente el penalti sobre Andrés Sánchez, que ocasionaba la expulsión de Ramón, del jugador de la Roda, por doble amarilla, y el tanto que iba a transformar Jonah Mejía para hacer el 0-1 en el marcador. Curioso, en ese momento ya estaban en el campo tanto Airán como Jonah. Airán es el especialista, en teoría, a la hora de lanzar los penaltis, pero vimos como rápidamente Jonah fue a por el balón, se apoderó del esférico y pidió lanzarlo él, y así así fue. Y por fortuna pues marcó ese 12º gol del hispano hondureño. Es el segundo que marca desde los 11 metros el ex delantero del Real Jaén. Un tanto que abría el partido, y ya podemos decir que con ese gol la Roda desaparecía totalmente del encuentro y no prestaba más oposición al conjunto de Claudio Barragán, que ya por aquel entonces era más que dominador del encuentro y del duelo. Seguían llegando ocasiones, ya estamos en los últimos minutos del partido. Aquí veíamos una de Nacho Navarrete que mandaba a El Larguero, en la que pudo ser también el 0-2. Posteriormente una doble ocasión para Irán Cabrera, con 2 lanzamientos consecutivos que despejó y que paró el meta Montiel, el meta de la Roda. Pero bueno, yo podemos decir que por aquel entonces el Cádiz ya tenía más que atado los 3 puntos y la victoria en el bolsillo. Aquí también un disparo de Juanma Espinosa, y aquí el tanto en el último suspiro del partido de Airán Cabrera, que cerraba el encuentro en esa falta que sacaba rápida el Cádiz, y Airán ponía el 0-2 definitivo. Airán que marca su 7º gol de la temporada y finiquitó el encuentro de esta forma. Un partido que ya saben, como siempre, como no puede ser menos, aquí en 8, la televisión de los cadistas, que disfrutamos, y nos consta que fueron muchos
los seguidores que vieron el encuentro a través de la pequeña pantalla. Pero ya decíamos antes que, bueno, pues mirando, ya dejando un poco de lado ese encuentro en la Roda, hay que pensar en el presente y ahora mismo eso nos depara al mercado invernal. Ya decíamos antes que para dejar entrar, y esa es la intención del Cádiz, que entren, hay que dejar salir. El problema que tenía el Cádiz para fichar era lo encorsetado del tema de las fichas. En segunda B hay que tener 6 jugadores menores de 23 años, 6 fichas reservadas para menores de 23 años, y el caso es que jugadores mayores de esa edad, el Cádiz tenía todas las fichas ocupadas. Evidentemente, entre comillas, es más fácil buscar un jugador que suba al nivel de la plantilla mayor de 23 años que menor de esa edad. Pero como decíamos, tenía todas las fichas ocupadas, así que a alguien tenía que rescindirle el contrato, y Quique López ha sido finalmente el elegido. Era un secreto a voces que el salmantino pudiera marcharse del Cádiz porque estaba teniendo muy pocos minutos esta temporada, presencia prácticamente testimonial en algunos encuentros, muchos los veía desde la grada, tuvo su protagonismo en la Copa del Rey, donde sí tuvo más presencia, pero poquito más. Quizás en ese encuentro en casa con el Cacereño, en el que comenzó jugando de lateral derecho, ahí tuvo una reválida, por así decirlo, para que pudiera suplir a Óscar Rubio en esa posición. Óscar Rubio, que para aquel entonces estaba lesionado, pero la verdad es que no cojo un buen partido Quique López, y al final, pues repetimos, al final el Cádiz prescinde de él, el jugador se ha despedido por las redes sociales y pues tendrá que buscarse un destino en los tres días que quedan de mercado invernal. Quique López, que llegó al Cádiz la temporada pasada, sí es verdad que el año pasado tuvo más minutos con Raúl Agne y también con Calderón, pero en esta campaña pues prácticamente, como decíamos antes, presencia testimonial. Suerte para el jugador, que desde luego siempre ha demostrado pundonor y mucha elegancia también en su forma de despedirse a través de las redes sociales del club cadista. Y decíamos antes que para dejar entrar hay que salir. Sale uno, Quique López podría, ojito, acompañar en los próximos días a Aitor Arregui, que es otro de los jugadores que han sido menos utilizados en esta primera vuelta y pico que llevamos de temporada, pero eso dependerá de quién llegue, de qué jugadores se puedan fichar. El Cádiz ha puesto encima de la mesa 3 nombres para fijarse y para poder mejorar el nivel del equipo. Uno de ellos es Hugo Álvarez, un central del Tenerife que la temporada pasada estaba en el Real Jaén. De hecho, las imágenes que vemos es de un Tenerife Jaén, curiosamente, con Hugo Álvarez marcando un gol de cabeza que enseguida vamos a ver. Tiene 29 años, criado en las categorías inferiores del Celta y del Real Madrid. La temporada pasada, como decimos, era pareja de Servando, ojito con eso, pareja de Servando en el centro de la zaga, también compañero de Jona, de Machado, de Juanma Espinosa, evidentemente. Ahí veíamos a Juanma, por cierto, con la camiseta del Jaén. Y, como decimos, pues pareja de Servando, fichó por el Murcia tras el descenso del Jaén, pero el descenso administrativo del equipo pimentonero hizo que al final recalara en el Tenerife. Ahí vemos el gol de la campaña pasada de este jugador, de Hugo Álvarez, por el que el Cádiz se ha interesado para reforzar la defensa. Podría parecer descabellado que el jugador decidiera bajar una categoría de segunda a segunda división B, porque también tiene ofertas de equipos como el Eibar, equipos de primera, y también está un partido a 1 de renovar con el Tenerife. Curiosamente, el fin de semana pasado, estando disponible, no jugó con el equipo canario, y decimos que podría parecer descabellado que pudiera bajar una categoría, pero también lo pudo parecer en su día, este verano, que Jona, Machado, etcétera, bajaran a segunda división B estando en segunda. Así que bueno, una opción que tiene ahí el Cádiz, la de Hugo Álvarez, veremos si cuaja o no, pero el interés está ahí. Además de Hugo, los otros 2 nombres que están encima de la mesa son 2 nombres que han adelantado los compañeros de El Desmarque Cádiz. Uno de ellos es Carlos Moreno, jugador del Albacete, sub-23 en este caso. El Cádiz tiene, por así aclararlo, tiene fichas libres sub-23, así que en ese sentido no tiene que librarse de ningún jugador.
no así de los mayores de 23 años, ahora mismo tiene una libre con la salida de Quique López, y además de Carlos Moreno, el otro es Óscar Rico, que es un jugador que está actualmente en la Llagostera y que es extremo, y que también podría recalar en el Cádiz. También ha sonado el nombre de Prosi, el exjugador del Guadalajara. Nombres encima de la mesa, y el caso es que el viernes a las 12 de la noche, no el sábado, el viernes, aunque sea día 30, el viernes a las 12, cierra el mercado de fichajes. Lo que queda claro también es que con la salida de Quique López, el Cádiz va a reforzarse sí o sí. Para ello ha rescindido el contrato del jugador salmantino. Veremos qué pasa y estaremos atentos, evidentemente, en los próximos días. Tenemos que repasar lo que ha deparado la fin de semana en el grupo cuarto de Segunda División B, fin de semana que nos ha dejado estos resultados. 22ª jornada, Granada B 5, Córdoba B 2, Sevilla Atlético 2, Almería B 0, Cacereño 2, El Palo 0, Melilla 5, Balona 1, La Hoya 0, Lucena 1, Marbella 0, Villanovense 1, San Roque del EP 4, Arroyo 0, Ucán 3, Cartagena 0, La Roda 0, Cádiz 2 y Real Jaén 1, Betis B 1. Los resultados de la jornada, y vamos a empezar a ver y nos vamos a dar una vuelta por todo el grupo cuarto viendo los goles que nos ha deparado esta 22ª jornada. Nuestra primera parada es en Los Cármenes para ver un duelo más que interesante de filiales que acabó con muchísimos goles, con 7, casi nada, y con la victoria del equipo de Joseba Aguado, del filial del Granada, que se adelantaba con este gol en el minuto 7 de Wilson Cuero. Minuto 7 de partido se adelantaba el conjunto nazarí, que iba a aumentar distancias, flaqueaba la defensa del Almería B con este golazo, buen gol de Success. Minuto 33, el 2-0, iba a cortar distancias el Almería B, Juanfran. Minuto 35, este es el escenario del próximo desplazamiento del Cádiz, jugará la semana que viene con el Granada B. Seguían los goles, en este caso el Almería B, que empataba el partido, remontaba, o mejor dicho empataba, después de ese 2-0, marcaba Cristian Márquez en el 50, ya en la segunda mitad, ponía el 2-2, pero el Granada se iba a volver a adelantar minutos más tarde, de nuevo fallo defensivo de la zaga almeriense y de nuevo Success, que iba a hacer el 3-2, minuto 61, y Success, que iba a repetir casi ya al final del partido, minuto 89, hacía el 4-2, que no iba a ser definitivo, porque ya en el tiempo de descuento, Boateng iba a hacer el quinto gol de Granada. Aquí lo vemos que va a hacer el quinto definitivo gol. Tiene pólvora arriba, el filial nazarí, ojito, que tiene muy buen equipo, quizás la debilidad la tiene atrás, al igual que la Almería, que también tiene algo de debilidad atrás. Del duelo de filiales a otro duelo de filiales, en este caso el del Sevilla Atlético con el Almería B. Antes hemos dicho Almería, el Córdoba, perdón, era Granada B 5, Córdoba B 2. Era el encuentro que hemos visto antes, y en este caso sí vemos el encuentro entre el Sevilla Atlético y el Almería. Y el Almería B, el anterior era el Córdoba B, las disculpas. El Sevilla Atlético que ganaba 2-0, se adelantaba con este gol de Cotán en el minuto 2, que acabamos de ver. Muy prontito se adelantaba el filial hispalense con el gol de Cotán. Aquí vemos disputas entre jugadores de ambos equipos, entre el filial sevillista y el del Almería, que hubo una muy buena intervención del portero sevillano con esa parada. Aquí vamos a llegar al descanso con ese marcador de 1-0, y en la segunda mitad el Sevilla que iba a cerrar el partido con un segundo tanto. Vimos una jugada también cuanto menos polémica, en la que un jugador sevillista tuvo que ser atendido con ese golpe, duro golpe, la verdad, aunque al final no pasó a mayores la situación. Y decíamos que al final el Sevilla se iba a terminar de imponer con un segundo tanto, aunque vemos que estuvo muy trabado. Vemos una nueva falta dura, muy dura, de un jugador del Almería, y la roja. Se quedaba con uno menos el filial. Partido muy bronco, a pesar de ser dos equipos muy jóvenes, los del Sevilla y los del Almería. Y bueno, pues el Sevilla, que con un hombre más al final terminaba de matar el partido con el tanto de Antonio en el minuto 78. El 2-0 definitivo
del Sevilla Atlético, que toma aire en la clasificación a costa de una Almería que se está desinflando en las últimas jornadas. La verdad sea dicha, está pasándolo mal el equipo almeriense. 2-0 el final, y de la Ciudad Deportiva del Sevilla nos vamos hasta el Príncipe Felipe de Cáceres. La victoria del cacereño con el palo, un palo que también se está desinflando mucho en las últimas jornadas, la verdad. Se está viniendo abajo de forma preocupante. Cacereño que se iba a poner, y un Cacereño que va de menos a más y que ya está casi en mitad de tabla. Se va a adelantar con este gol de Carreño, minuto 37 de la primera mitad. Cacereño que ya decíamos que va de menos a más y ya está en mitad de tabla, y olvidando el mal inicio de temporada que ha sufrido el conjunto extremeño, y también con la grada que vemos también abierta, que no suele ser habitual en muchos partidos del conjunto de Extremadura. El segundo tanto del equipo local lo iba a hacer Kofi en el 74. Iba a poner el 2-0, que va a ser definitivo, más aún teniendo en cuenta que el palo se iba a quedar con uno menos casi al final por la expulsión por roja directa de Mario Gaspar. Y nos vamos hasta Melilla, partido que pudimos ver en diferido en 8 el domingo a las 7 de la tarde, y la victoria, la goleada del Melilla sobre la Valona, dolorosísima, 5-1, casi nada, se iba a adelantar el conjunto norteafricano con un gol de Koeman en el 6, 1-0. También en la primera mitad iba a aumentar ventaja el conjunto melillense. Pedro iba a hacer el 2-0, minuto 32. Iban a ser los goles de la primera mitad. Con ese marcador se iba a llegar a el descanso. Ya en la segunda parte la Valona se iba a meter en el partido con este tanto de Labra, el 2-1 en el minuto 49. Le daba esperanzas al equipo de Escobar, pero rápidamente el Melilla se las quitaba porque aumentaba su ventaja en el marcador. 6 minutos más tarde, el 3-1, gol de Sufian. No le daba opción al equipo linense el Melilla, que además iba a aumentar mayor distancia en el marcador. Hacía agua la defensa valona. El 4-1 lo hacía Manolo, minuto 65, agua por todos lados. La verdad, el equipo de Escobar en defensa, no quedaba la cosa ahí. Posteriormente el árbitro iba a señalar penalti en el área de la Valona, que ocasionaba la expulsión del meta valono, Copi, que se tenía que poner de portero. Ya había hecho todos los cambios Rafa Escobar, aún así el penalti lo fallaba el Melilla, lo mandaba al larguero, pero en la misma jugada, en el saque de esquina, el 5-1 lo iba a hacer Mahanan. Mahanan iba a hacer el 5-1 en el minuto 86, definitivo tanto, buen gol de cabeza, que desde luego ha sido todo un auténtico palo para la Valona, que sale de los puestos de fase de ascenso tras esa derrota dolorosísima. Y del Álvarez Claro nos vamos a cambiar de escenario, nos vamos a ir enseguida hasta Murcia. Vamos a ir para ver el partido entre dos equipos muy necesitados, La Hoya y el Lucena. Partido a cara de perro entre equipos de la zona de descenso, que se iba a llegar el Lucena y que va a dejar muy tocado, ha dejado muy tocado a La Hoya, lo deja tocadísimo y hundido en la clasificación. ¿Quién ha visto y quién la ve? Al brócoli mecánico, que bueno, pues se hunde una jornada más, y en este duelo era importantísimo llevarse los 3 puntos porque eran equipos que bueno, pues están luchando por lo mismo y que están metidos en muchos problemas. Y qué decir del Lucena, que también con muchos problemas institucionales. Por cierto, buena parada aquí del meta cordobés, pero decíamos que el Lucena con muchos problemas institucionales, y al final pues iba a llevar la victoria con este gol de Domingo. Domingo iba a hacer el 0-1 y definitivo para el Lucena en el minuto 26. El ex jugador del Cádiz marcando ese gol que le daba la victoria al Lucena. De ahí nos vamos hasta Marbella. Marbella villanovense, el próximo rival del Cádiz, el Marbella, el equipo de la Costa del Sol,
que iba a caer derrotado en su feudo. Buen césped que tiene ahora el Marbella y no el que tuvo al principio de temporada con la visita del Cádiz, la verdad. Y contra el equipo revelación, que es decir del villanovense, que está tercero en la tabla y que en este partido al final se llevaría al gato al agua con un tanto en el descuento y en propia puerta. Increíble. De esa forma se iba a llevar el partido el villanovense, que aún así tiene un meritazo enorme, tercero en la clasificación, y este era el gol en propia puerta en el minuto 91, que le iba a dar los 3 puntos a el villanovense ante el próximo rival del Cádiz, el Marbella de Pablo Alfaro. Bueno, pues un poquito de suerte del villanovense también necesaria para llevarse ese partido. Seguimos dando nuestra vuelta por el grupo cuarto y en este caso vemos el partido del líder, del que sigue siendo líder y quizás era el partido más atractivo de la jornada, aunque empezó muy bien para el UCAM. Vemos un gran ambiente en la Condomina, también con presencia de muchos aficionados del Cartagena, pero decíamos que empezó muy bien porque iba a sufrir el Cartagena una expulsión muy pronto. Doble amarilla para Tarantino en el minuto 15. Minuto 15 de partido y el Cartagena se queda con 10 frente al UCAM. Posteriormente iba a quedarse con 9. Ahí vemos que está la segunda amarilla de Tarantino, que le iba a costar la expulsión. Y eso iba a propiciar que el UCAM, pues ahí hubo mano de un jugador local. Esto iba a propiciar, decimos, que el UCAM al final pues se adelantara pronto en el marcador. Ya jugaba con 10, prácticamente todo el partido contra 10. Y aquí se iba a adelantar con ese remate de cabeza de Javi Gómez. Muy buen ambiente en la Condomina. Era la visita de UCAM al feudo de su eterno rival, del Murcia. Aquí vimos un golazo de Góngora, del exjugador del Cádiz. Golazo espectacular. Tremendo. Golazo de falta por la escuadra. Imposible para el portero. Imposible. No pierde el UCAM, que sigue ganando. Y los problemas para el Cartagena, que con el 2-0 se iba a quedar con 9. En el minuto 45, antes del descanso. Con 9 se quedaba y con el 2-0. La doble amarilla para Arcas. El partido plácido para el UCAM de Murcia. Plácido y muchos problemas para el Cartagena, no solamente deportivos, también institucionales, muchos jugadores que se quieren marchar porque no cobran. Y vamos a ver dónde acaba el tema del Cartagena, que tiene muy, pero que muy mala pinta. 3-0 para el equipo universitario, lo iba a hacer Nono. En el 47, ya contra 9, el partido estaba más que finiquitado por parte del UCAM, del líder, que lo sigue siendo con 4 puntos de ventaja sobre el Cádiz, eso sí, con un partido menos el conjunto amarillo. Decíamos antes que la visita del UCAM, del Cartagena, perdón, al feudo de su eterno rival, del Murcia, aunque ya el Murcia no juega ahí, evidentemente, juega en la nueva Condomina, pero más que curioso también esa estampa. Y acabamos el repaso en la victoria, en el encuentro del Jaén y el Betis B, empate a 1. Era el primer partido de Verges, del nuevo técnico del Real Jaén, tras la suspensión en Carranza, y se iba a adelantar el equipo jienense con este tanto de Santi Villa, minuto 4. Pero no iba a estrenarse con victoria Verges, no iba a cumplir el dicho de entrenador nuevo victoria segura, porque en la segunda mitad Álvaro González iba a hacer el empate para el filial de Merino. Iba a hacer el 1-1 definitivo. Así que al final, empate a 1 el Jaén, que no se estrena, su entrenador no se estrena con victoria en esta jornada de liga y que también le está costando un poquito retomar la buena senda de los resultados. Así queda la clasificación tras esta jornada, con el UCAM como líder con 44 puntos, el Cádiz segundo con 40 y un partido menos, tercero el Villanovense con 36, cuarto el Granada con 35, tenemos a la Valona, que es quinta, con 34, el Jaén es séptimo, también con un partido menos. En promoción de descenso el Arroyo con 24 y en descenso La Roda y Lucena con 22, Córdoba con 21 y La Hoya Lorca con 20. Bueno, pues mañana el Cádiz volverá a los entrenamientos después de los 2 días de descanso, pensando en ese encuentro
del próximo domingo frente al Marbella a las 12 del mediodía. Le llevaremos evidentemente las imágenes de todo lo que transcurra en entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Rosal. Nosotros nos marchamos, enseguida Fernando Santiago con el Café del Correo y mañana, ya saben, una nueva cita aquí en Carranza 10. Buenas noches, hasta mañana, adiós.